Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Berbesí y en la siguiente presentación le voy a exponer mi experiencia en cuanto a mi primer montaje electrónico en protoboard. El protoboard. El protoboard es constituido básicamente una placa de prueba, la cual tiene agujeros que nos permite interconectar los componentes electrónicos. Esta está constituida por la zona de alimentación y la zona de trabajo. En esta imagen que no tiene carcasa podemos observar que en la zona de trabajo la continuidad es en filas y en la zona de alimentación la continuidad es en columnas. El instrumento de medida que utilicé en el laboratorio fue el multímetro Unit modelo UT33C. El montaje 1. El montaje 1 tenía como objetivo montar un circuito constituido por 3 resistencias en serie y otro en paralelo para practicar una correcta ejecución de la medición de resistencias. Los componentes e instrumentos utilizados fueron 3 resistencias de valores de 120 ohm, 220 ohm y 330 ohm, el multímetro digital, protoboard y cables para protoboard. En las siguientes imágenes podemos observar, este es el circuito de las resistencias en serie. Aquí tenemos el esquemático del montaje en el protoboard que me indica la distribución de los componentes en la placa. Y en esta imagen encontramos la simulación, cuyo valor de resistencia equivalente medido fue de 670 ohm. Aquí podemos observar una imagen capturada en el laboratorio, mientras se hacía la medición. Tenemos que la resistencia equivalente medida fue de 665 ohm. En la tabla inferior podemos encontrar los valores de las resistencias ideales, el valor real medido, la resistencia equivalente simulada y medida. En cuanto a las resistencias, tenemos que el valor ideal era de 120 ohm, 330 ohm y 220 ohm, pero debido a su tolerancia, esos valores siempre van a tener un error. Por lo tanto, el valor verdadero o el valor real de 120 eran 117 ohm, de 330 327 ohm y 220 era 220 ohm, pero en este caso porque se utilizó una resistencia de precisión. Aquí podemos obtener el resultado que la resistencia equivalente simulada fueron de 670 ohm y la medida de 665 más o menos 5,82 ohm, cuyo error fue calculado debido a las especificaciones del multímetro utilizado. En la asociación en paralelo podemos observar aquí la distribución del circuito. Aquí tenemos el esquemático del protoboard, que fue la distribución que se utilizó en el laboratorio, y la simulación, cuya simulación nos da un valor de 62,857 ohm. Nuevamente tenemos la imagen capturada en el laboratorio, cuyo valor de la resistencia equivalente medida fue de 61,3 ohm. Y en la tabla de valores encontramos nuevamente el valor simulado 62,857 ohm y la medida 61,3 más o menos 0,99 ohm, pudiendo apreciar que la diferencia no es muy significativa. El montaje 2. El montaje 2 tenía como objetivo demostrar la variación de la intensidad del LED, diodo emisor de luz, al variar el voltaje y al aumentar la cantidad de resistencia aplicada. Componentes e instrumentos, 4 resistencias de valores 100 ohm, 220 ohm, 1,2 kΩ, 15 kΩ, 4 diodos LED de diferentes colores, la fuente de voltaje, un multímetro digital, protoboard y cables para protoboard. Bien, tenemos el circuito elemental de diodos en paralelo, tenemos el esquemático del montaje del protoboard, de cómo se hizo la distribución de los componentes en la placa. Aquí encontramos la simulación, en las cuales podemos apreciar los valores de las corrientes en miliamperes, los valores de la tensión en el diodo en volts, las resistencias utilizadas y se puede apreciar cómo va cambiando la intensidad del LED. En este caso, el LED 1 era un LED de color blanco, el LED 2 era un LED de color amarillo, el LED 3 era un LED blanco y el LED 4 era un LED verde. Pero en la simulación podemos observar que el primer LED enciende, el segundo también, el tercero se atenúa la intensidad y el LED 4 no enciende. Tenemos la tabla de los valores simulados y medidos, los cuales son muy próximos entre sí, cuyos errores en los valores medidos se calcularon por las especificaciones del multímetro utilizado y se puede apreciar que las diferencias no son muy significativas, los cuales, nuevamente repito, los valores varían dependiendo del error, de la resistencia, de la tolerancia. Se puede tomar en cuenta la impedancia de entrada de la fuente, así como la impedancia de entrada del instrumento utilizado.
En el video podemos observar la intensidad del LED 1, la intensidad del LED 2, la intensidad del LED 3 y cómo el LED 4 no enciende debido a que tiene una resistencia de 15.000 ohm. Aquí podemos observar que al variar la tensión de entrada, la intensidad de los LEDs también va disminuyendo. Bien, el montaje 3 tenía como objetivo demostrar experimentalmente la capacidad de acumulación de carga eléctrica del capacitor. Componentes e instrumentos: utilizó un capacitor de 2.2 microfaradios, dos resistencias de 220 ohm y 1.2 kilo ohm, un diodo LED rojo, una fuente de voltaje, un multímetro digital, un protoboard y cables para protoboard. Bien, aquí podemos observar el circuito, el esquemático de montaje en protoboard, la simulación, la cual me indica el valor de la corriente en el LED, el valor de la tensión en el LED y el valor de la tensión en el capacitor. Aquí podemos observar la gráfica del transitorio de carga del capacitor. ¿Qué me indica este valor de 1.8? Este valor me indica que el diodo para encender necesita un voltaje de umbral, el cual viene especificado según sus características y su color en un datasheet. Como usé un LED rojo, el voltaje de umbral tabulado es de 1.8 volts. Por lo tanto, cuando el capacitor tiene una carga de 1.8 volts, él me da paso a que el LED encienda al llegar a ese valor establecido. Y el régimen transitorio, es decir, cuando el capacitor está completamente cargado, es de 7.87 volts, un valor muy similar al medido en la simulación. Aquí podemos apreciar el régimen transitorio de descarga. Sabemos que el capacitor está totalmente cargado, 7.86, 7.87 volts, y estará totalmente descargado, bueno, aquí aproximadamente 29.139 milivolts, aproximado a 0, con un tiempo de descarga de 0,027. Mi simulación empieza en 1 porque debido al multisim tiene algunas pequeñas indiferencias o errores con los switch, entonces empecé a simular a partir de 1, pero al restarle 1, los valores coinciden con los calculados. Aquí podemos observar los cálculos teóricos realizados manualmente. El modelo aproximado que utilicé fue cuando el diodo tiene un voltaje menor a 0, él se comporta como un cortocircuito, pero cuando el voltaje es superior al umbral, lo podemos asumir como una fuente de tensión. Prácticamente los voltajes de umbral para los diodos de silicio es de 0.7 voltios, para el diodo de germanio es de 0.5 voltios y para el LED rojo, según el datasheet, es de 1.8 voltios. Bien, en principio sabemos que como el switch está abierto, el capacitor no ve ningún voltaje, por lo tanto el voltaje inicial es 0. Entonces, calculando la V de Thevenin y la R de Thevenin, tenemos que el voltaje de entrada es de 9 voltios de V de Thevenin y la R de Thevenin de 220 ohm, debido a que esta resistencia queda aislada. Calculando el tau, tenemos 484 microsegundos y calculamos el voltaje transitorio, el voltaje del capacitor, el cual es válido hasta que él alcance 1.8 voltios. Como lo mencioné, es la tensión con la que el diodo va a encender. Luego tenemos que el voltaje del diodo va a ser igual al voltaje del capacitor y de allí despejamos el tiempo. Por lo tanto, conseguimos que a los 108 microsegundos ocurre el primer cambio, es decir, el LED enciende. Luego tenemos que cuando el diodo ya está polarizado y lo podemos apreciar como una fuente de tensión, calculamos nuevamente los valores. La R de Thevenin quedaría la resistencia de 220 en paralelo con la de 1.2 kilo ohm, la cual me da una resistencia de 186 ohm. Y realizando nodos, calculamos la V de Thevenin y encontramos que el valor de carga del capacitor es de 7.88 volts, el cual es muy similar al que hemos simulado anteriormente.
Bien, entonces para el tiempo total sería 5 veces tau más el primer tiempo de carga del capacitor. Entonces tenemos una gráfica muy aproximada donde ocurre a los 1.8 volts el primer cambio y a los 7.88 volts es el voltaje final. Bien, calculamos la resistencia del diodo dinámica, la cual sería el voltaje del diodo entre la corriente. Como la corriente la podemos calcular haciendo una resta de las tensiones dividido entre la resistencia 1.2 kilo ohm y encontramos que la resistencia dinámica del diodo es de 355,73 ohm. Aquí tenemos una imagen capturada en el laboratorio en la cual vemos que el valor medido es muy próximo a los valores simulados y calculados teóricamente. Aquí encontramos que el voltaje de alimentación en el laboratorio fue de 9,05 voltios y tenemos unas tablas donde encontramos el tiempo de carga, el tiempo de descarga, el voltaje del capacitor, el voltaje del LED, la corriente del LED, la resistencia dinámica para los valores simulados y calculados. Y se puede apreciar que los valores son muy próximos entre sí. Aquí se puede observar el encendido del LED y aquí podemos observar que al desenergizarlo el LED tarda cierto tiempo en descargarse, el cual es aproximadamente de 0,030 segundos. Gracias.